Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo de puente. Saludo de paz y bien en Jesús de Nazaret y la Santísima Virgen María. Quiero aprovechar estos 15 minutos que vamos a seguir utilizando semanalmente en el programa Mi Casa y Yo le serviremos al Señor. Un programa dirigido especialmente para las familias de nuestro pueblo, de nuestro Gran Chaparral, para todas las familias que quieran escucharnos, hacer una reflexión sobre el papel de la familia, el papel del hogar hoy en día, para que miremos delante de Dios y de la Santísima Virgen María cómo estamos actuando, de qué manera estamos desarrollando esa tarea que Dios nos ha encomendado, esa vocación a la que hemos sido llamados. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el motor de nuestra vida y de nuestro programa, para que todo lo que digamos sea para la gloria de Dios, sea para el bien de nuestras familias. Espíritu Santo, toma mis ojos tentados por la curiosidad, mis ojos que juzgan y condenan, que controlan, que envidian, incapaces de contemplar la verdad sin miedo. Toma mis ojos y conviértelos en admiración, ternura, disculpa, compasión. Coloca en ellos la mirada de Cristo. Espíritu Santo, toma mis oídos, que solo escuchan lo que les conviene, o que se atontan escuchando todos los ruidos del mundo. Mis oídos cerrados al hermano, incapaces de escuchar la palabra que invita al cambio. Toma mis oídos y conviértelos para que sean acogedores y escuchen con amor al hermano, llenos de sensibilidad, de apertura, atentos a la voz del buen pastor, sensibles al susurro amable de Cristo. Espíritu Santo, toma mi boca, usada muchas veces para reprochar, ironizar, criticar, mentir, para quejarse, para murmurar. Tómala, Espíritu Santo, y conviértela en un lugar de canción, de aliento, de perdón. Hazla capaz de decir la palabra justa, el consejo justo, las palabras fecundas de amor sincero, las palabras que diría Cristo, y ábrela en un himno de alabanza al resucitado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Colocamos este programa en las manos de Jesús, de María y de José, el hogar sagrado de Nazaret, que ilumine
nuestros hogares. Vamos a hacer una reflexión durante este tiempo sobre un documento de la Iglesia que se llama Familiaris Consortio. ¿Qué es eso? La Familiaris Consortio es una exhortación apostólica escrita por Juan Pablo II en el año 1981, que aborda la importancia de la familia en la sociedad contemporánea y su papel en la Iglesia Católica. Vamos a dar un repaso de algunos puntos clave de esta exhortación. Hoy vamos a mirar la familia como iglesia doméstica. El próximo programa vamos a hablar la importancia del matrimonio y la familia. Después, el papel de los padres en la educación de los hijos. Después, la defensa de la vida y la dignidad humana. Después, el respeto a la libertad y la responsabilidad. Y vamos a hacer, a lo último, un resumen de esta exhortación apostólica Familiaris Consortio. Queridos hermanos, el Santo Padre nos dice que la familia es iglesia doméstica. Y Él nos dice y enfatiza la importancia de la familia como un lugar donde se transmite la fe y se vive el Evangelio de manera concreta. La familia es considerada como la iglesia doméstica, donde se vive la comunión entre los miembros, se aprende a amar y a servir a los demás. Vamos con la primera parte. Lugar donde se transmite la fe y se vive el Evangelio. Hermanos queridos, preguntémonos en este momento, ¿su familia es un hogar donde se transmite la fe? En la casa, papá y mamá transmiten la fe. Papá y mamá son hombres de fe. En mi casa se ora el Santo Rosario. En mi casa vamos todos a la Eucaristía dominical. En mi casa leemos la palabra de Dios. En mi casa hay un lugar donde está el altar en honor a Jesús, a la Virgen y a los santos. Mi casa es donde se transmite la fe. ¿Qué piensa usted que me escucha? ¿Por qué su hijo? ¿Por qué su hija? ¿Por qué su familia no cree? Decirle a un hijo suyo, vamos a misa, es como insultarlo. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, mamá? ¿No fuimos luz? ¿No fuimos sal? ¿No le dimos la luz necesaria a los hijos? No podemos entrar en esos cuentos chinos del siglo XXI de que tenemos que dejar a los hijos que escojan lo que ellos quieran. Ese no es el papel de la familia. El papel de la familia es educarlos en la fe, darle lo necesario. Añoramos muchísimo a nuestros papás, a nuestros abuelos. Nuestros papás y nuestros abuelos hicieron lo que tenían que hacer. Nos enseñaron a ir a la Eucaristía. Nos enseñaron a confesarnos. Nos enseñaron a leer la palabra de Dios. A muchos de nosotros nos llevaban a hacer los primeros viernes de cada mes, a confesarnos. Eran unos hombres y unas mujeres que estaban
en lo que debían estar, que el hogar de ellos fue un lugar donde se transmitió la fe, y por eso nosotros tenemos fe. Por eso nosotros todavía tenemos fe. Por eso nosotros respetamos las cosas sagradas. Nosotros no podemos sacar la disculpa, es que no me gusta el Padre, es que no me gusta este templo, es que usted no va a la iglesia por el Padre. El día, papá, mamá, hijos, que usted vaya a una iglesia por un sacerdote, está mal. Usted va al templo a escuchar la palabra de Dios. Usted va al templo a comer el cuerpo y la sangre del Señor, que usted debe enseñarle a sus hijos. La palabra nos dice que hay que transmitirle a los hijos y a los nietos y a todas las generaciones estas reglas. ¿Estamos incumpliendo la palabra? ¿Hemos dejado la palabra a un lado? ¿Qué nos ha estado pasando, padres de familia? ¿Por qué hemos estado marchitos en la fe, pero muy vivos para las cosas del mundo? En las cosas del mundo sí ardemos, en las cosas del mundo sí hacemos miles de cosas, pero en las cosas de Dios, ¿qué nos está pasando? Volvamos. Estamos ya próximos a comenzar una semana mayor. Yo le invito a usted que me escucha, a usted que me está viendo, analice si su hogar es el espacio donde se transmite la fe. Y si no es, ore por ese hijo, ore por esa hija, ore por ese esposo, ore por esa esposa que quizá están a punto de perderse. ¿Cuántos de ustedes están a punto de perder su hijo, su hija, y no acuden a Dios, y no acuden al Señor que lo puede todo? ¿Cuántos de ustedes están a punto de acabar con la vida matrimonial y no acuden a Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Volvamos a Dios. Familia, ábrale las puertas del hogar a Dios. Diga como dice este programa: mi casa y yo optaremos por el Señor. Mi casa y yo le serviremos al Señor. Dejemos esa pereza espiritual. Dejemos esa frialdad espiritual. Esa frialdad y esa pereza espiritual están acabando con nuestro hogar, están acabando con nuestra vida. Volvamos a Dios, volvamos al Señor. Dice más adelante esta palabra que se vive el Evangelio. En su casa se vive el Evangelio. En su casa se vive el perdón. En su casa se vive el amor. En su casa se vive la paz. Se vive el Evangelio. Pero ¿cómo voy a vivir el Evangelio si no lo he escuchado? ¿Cómo voy a vivir el Evangelio si no sé? A veces voy a la iglesia y estoy pensando en otra cosa, y cuando se proclama la palabra, no sé qué se proclamó. Hay que vivir el Evangelio en la casa. Pero dice más adelante este documento de la Familiaris Consortio, que la familia es considerada como la iglesia doméstica, donde se vive la comunión entre los miembros. Oiga, la comunión. Si hay comunión en su hogar o no hay comunión. Da lástima que en muchos hogares pareciera un hotel, un restaurante. El niño llega y come a la hora que quiera. La niña llega y come a la hora que quiera. El señor llega y come a la hora que quiera. Todos toman los alimentos a la hora que quieran. El uno llega tarde, el otro llega temprano. No se hablan. Toman el alimento y siguen whatsappeando. Toman el alimento y se van para la pieza. Hombre, ¿qué está pasando? Se vive la comunión. Se vive la común unión en su hogar. Se vive la unidad en su hogar. O en su hogar cada uno tira para un lado. Cada uno tira para donde quiere. Cada uno hace lo que quisiera hacer, pero no lo que debía hacer. Y mire, por último dice esta primera parte
de la Familiaris Consorcio dice que allí se aprende a amar y a servir a los demás. Allí usted le enseñó a su hijo a amar. Su hijo, su hija, su esposo, su esposa, ¿sabe amar? Amar como Jesús amó. ¿Sabe el verdadero concepto del amor? Amamos y servimos a los demás. Amamos a los demás. Amo de verdad. Sirvo a los demás. En mi casa ayudo a los demás. Enseñé a mis hijos a servir a los demás. Hermanos, estas palabras del Santo Padre son muy oportunas hoy. Son vigentes hoy. Enseñemos a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los jovencitos a amar y a servir a los demás. Digámosle que el papel fundamental de nosotros es amar. Hermano, usted está hecho para amar. Señora, usted está hecha para amar. Niños, ustedes están hechos para amar. Jóvenes, estamos hechos para amar. Nosotros estamos hechos para amar. No estamos hechos para odiar. Estamos hechos solamente para amar. ¿Usted ama? Cuando yo no amo, eso pasa como una alcantarilla. Cuando se empoza el agua y se empoza, a lo último se pudre. ¿Y qué pasa cuando se pudre una alcantarilla? Pues empieza todo a heder mal. Eso pasa con nosotros cuando no amamos. Empezamos a odiar. Por eso, hermanos, les dejo en el alma y en el corazón esta invitación. Mi casa y yo serviremos al Señor. Viva con amor, viva intensidad. Haga de su hogar, haga de su casa como decía ahorita el Santo Padre, un lugar donde se transmite la fe. Una iglesia doméstica, un hogar donde se vive la comunión, donde se aprende a amar y donde se aprende a servir a los demás. Que Dios y la Virgen María, la Madre de Dios y Madre nuestra, nos guarden, nos bendigan y los espero dentro de 8 días. No olviden la Eucaristía, no olviden la oración, no le tengan miedo a Dios. Hagamos el propósito de decir 1 hora, 2 horas, no voy a coger mi celular, voy a dejar de chatear, voy a desconectarme. Y mire a su esposo, mírelo a la cara, mire a su esposa a la cara, mire a su mamá a la cara, mire a su hermano a la cara y mire cómo estamos de transformados, porque no estamos mirando a la cara, estamos mirando el celular. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias. Amén.